¿Qué han dicho los presidentes de América Latina sobre lo que está pasando en Venezuela? Muy poco, casi nada. Esa es otra sorpresa de esta crisis que está sacudiendo a Venezuela. El silencio de América Latina. Un silencio que quizás solo intereses económicos podrían explicar, aunque no justificar. Pero no es solo eso. Hay muchos factores más que explican por qué los países de América Latina miran para otro lado mientras Venezuela pasa por esta turbulencia. Para ayudarnos a comprender esto, hoy tengo en mis estudios en Washington al periodista y escritor Álvaro Vargas Llosa. Vargas Llosa nació en Perú, estudió historia en Londres, es muy prolífico escritor y es uno de los observadores más agudos de la política latinoamericana. Esta es mi conversación con Álvaro Vargas Llosa. Quisiera que nos ayude a entender la reacción internacional, o mejor dicho, la falta de reacción de muchos países de América Latina. Pero antes le quiero mostrar dos maneras muy diferentes de reaccionar ante la crisis venezolana. Mire primero esta. El sistema judicial no puede ser utilizado por las autoridades como medio de persecución política y de represión de la oposición democrática. Pedimos a las autoridades venezolanas que retiren las acusaciones infundadas y las órdenes de detención contra dirigentes de la oposición y que desarmen y disuelvan inmediatamente a los grupos armados descontrolados progubernamentales y pongan fin a su impunidad. Y ahora le voy a mostrar una manera diferente de reaccionar con respecto a la Venezuela. Mire esto. Ninguna autoridad, ni gobierno, ni organización internacional han pensado intervenir en Venezuela, tampoco en interferir en sus asuntos internos. La crisis no se ha generado ni será resuelta desde fuera. Habrá disposición a asistir en todo aquello que cuente con la voluntad expresa de las partes, pero las decisiones son de los venezolanos, como lo son también las responsabilidades. No le he dicho de quiénes son estas dos expresiones, pero usted lo sabe. Coméntelos. ¿Cómo no? Saltan a la vista las diferencias. Una es la Unión Europea a través del Parlamento Europeo, que ha reaccionado de una manera muy decente, me parece a mí, a la altura de las circunstancias y con un buen conocimiento de lo que está pasando. Y la otra es la reacción de nada menos que el secretario general de la OEA, es decir, la persona que tendría que estar hoy día encabezando una respuesta latinoamericana en defensa de los derechos humanos, del Estado de Derecho y de la democracia, ¿no? Es una lástima que los vecinos... José Miguel Insulza. Así es, José Miguel Insulza, el secretario general de la OEA, ¿no? Es una lástima que las respuestas adecuadas, correctas, vengan hoy día frente a este tema del otro lado del charco, del otro lado del Atlántico, y que el vecindario de Venezuela, es decir, la comunidad a la que Venezuela pertenece, esté dando una respuesta tan pobre, lamentablemente ejemplificada en la reacción que acabamos de ver del secretario general. El secretario general Insulza es uno más de los líderes de América Latina que ha dicho que él no se va a meter, que el tema de Venezuela no es motivo de intervención. No sé yo encuentro esto francamente incomprensible, Moisés, por varias razones, ¿no? La primera es, desde luego, la importancia del cargo que tiene. La segunda es porque él tiene un mandato. Hay un conjunto de instrumentos jurídicos que representa la OEA que lo obligan, por eso digo mandato, porque lo obligan a tomar una cierta posición frente a situaciones de esta naturaleza. No me refiero solamente a la Carta de la OEA, la Carta Fundacional de la OEA, desde el preámbulo, sino también a la Carta Democrática, la Carta Interamericana, Democrática Interamericana, que se firmó a raíz de la caída del gobierno de Fujimori en Perú y que se suponía fue suscrita para evitar que se produjeran situaciones como estas en el futuro, para no hablar de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que forma parte del sistema interamericano, es la piedra angular del sistema interamericano, que está enteramente dedicada a defender los valores que hoy día están siendo pisoteados en Venezuela. Así que el secretario general tiene muchos instrumentos si quiere usarlos. Y tiene precedentes, porque tanto en la crisis que hubo en Honduras como en la crisis que hubo en Paraguay, el secretario general, que dice que él no se mete en los asuntos de otros países, tuvo una intervención muy activa. La lideró Moisés, no solamente eso, la lideró. Él en el caso de Honduras, por ejemplo, cuando Manuel Zelaya, un hombre cercano al chavismo, que violó, hay que recordar, la Constitución, pero es un tema distinto, fue expulsado del poder, el secretario general tomó la iniciativa de denunciar públicamente a Zelaya, de exigir a Micheletti y a quienes habían expulsado a Zelaya que le permitieran ingresar al país. Fue al país, les dijo ustedes son golpistas, salió de allí
y le pidió a la Asamblea General, le recomendó a la Asamblea General expulsar o en realidad suspender a Honduras de ese organismo. En el caso de Paraguay no llegaron a la suspensión, pero él una vez más fue una voz muy clara en el continente en contra de lo que había pasado en Paraguay, cuando el Congreso destituyó al presidente Lugo y puso a Franco en su lugar. Por eso es mucho más incomprensible que hoy, teniendo los instrumentos jurídicos afectados directamente por lo que pasa en Venezuela, que acabo de mencionar, no los emplee y no los utilice para lo que sería no una intervención injustificada, sino una intervención perfectamente justificada en los asuntos de Venezuela, ¿no? Pero como ya dije, Insulza no es el único. En América Latina lo normal es decir que no se quiere meter con Venezuela, y cuando algunos lo hacen de manera muy tímida, tienen respuestas muy fuertes. Mire esto. Queremos hacer un llamado a la calma, un llamado a establecer canales de comunicación entre las diferentes fuerzas políticas en Venezuela para garantizar la estabilidad del país y el respeto a las instituciones y a las libertades fundamentales. Nuevamente ha cometido un error usted, presidente Santos, al dejarse llevar por su corazoncito y su simpatía con los fascistas y la derecha venezolana, que siempre lo llevan directo al voladero de la política internacional. ¡Ya basta! Cuando usted ve estas escenas, ¿qué piensa? Pienso que es muy lamentable, es decir, pienso que América Latina en esto ha sufrido un deterioro tremendo, ¿no? Porque hubo una época en que había gobernantes en América Latina que tenían un mejor sentido de lo que era su deber para con los países vecinos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en un compatriota suyo, en Betancourt, ¿no? Que estableció lo que se conoció luego como la doctrina Betancourt, la idea de poner un cordón sanitario para castigar a las dictaduras, pero uno podría, sin llegar tan lejos, tener una actitud un poco más clara y un poco más ética con respecto a lo que pasa en Venezuela. Es muy lamentable que, con la única excepción del presidente Santos, tímidamente, del presidente Piñera, un poco menos tímidamente, pero también tímidamente, y el presidente Martinelli de Panamá, los demás gobernantes hayan todos o avalado lo que está pasando o simplemente hayan, digamos, mirado al cielo, silbado y hecho la vista gorda frente a algo tan grave como lo que está sucediendo. Más adelante. Si Brasil tomara una actitud distinta frente a Venezuela, sería mucho más difícil para la izquierda moderada latinoamericana tomar una actitud como la que están tomando ahora.